Soy Francisco Valencia, el director de la Fundación Línea Directa de Seguridad Vial. En esta presentación de este estudio, estos son los temas que vamos a tratar. Vamos a ver el porqué del estudio y en qué contexto estamos para realizarlo. Un flash de sus principales resultados, luego la siniestralidad de los vehículos antiguos, que es el meollo del estudio, junto con la influencia del mantenimiento del coche en los accidentes. Y finalmente cerraremos con algunas conclusiones y recomendaciones. Vayamos a la primera parte. ¿Por qué este estudio? Primero, porque creo que no se nos oculta a ninguno que estamos en un año tenso, por decirlo de alguna manera, en el que la siniestralidad parece estar repuntando debido fundamentalmente a tres factores. Así lo creemos en la Fundación. Primero, el incremento de movilidad, consecuencia de la salida de la crisis; el envejecimiento del parque, consecuencia también de la crisis, de la post-crisis; y probablemente carreteras no tan bien mantenidas como debieran. También consecuencia pues, del déficit en los presupuestos, consecuencia también de la crisis. Es decir, envejecimiento del parque, no suficiente inversión privada, digamos, para renovar coches, y inversión pública en la renovación de carreteras, que también se deja de notar. Porque tenemos uno de los parques más envejecidos, como vamos a ver, de la Unión Europea. Más del 60% de los vehículos que circulan por nuestras carreteras tienen más de 10 años. Porque queremos analizar, y esto es la novedad, en mi opinión, de este estudio, si de verdad la evolución del envejecimiento del parque durante la crisis está influyendo en los accidentes de tráfico. Esto parece una obviedad que hemos oído repetir muchas veces, pero lo que tratamos en este estudio es de demostrarlo con cifras, de evaluarlo con cifras en la medida de lo posible. Porque queremos demostrar que en términos de seguridad vial, el mantenimiento del coche es una variable aún más importante que la antigüedad. Creo que es otra idea fuerza a resaltar de este estudio. Me interesa destacar desde el primer momento que la Fundación Línea Directa trabaja para la seguridad vial y que una de las conclusiones de este estudio no es «debe usted de comprarse un coche nuevo». Eso sería bastante frustrante para muchos automovilistas que precisamente en esta época no pueden comprarse un coche nuevo. La Fundación Línea Directa nada tiene que ver con los fabricantes de automóviles, ¿no? Como pueden imaginar. Pero en ese sentido digo que es muy interesante este tipo de conclusiones, en el sentido de que puede usted hacer casi lo mismo si usted mantiene bien su coche, como veremos, que si se compra un coche nuevo. Ponga atención. Porque queremos concienciar, como siempre hace la Fundación Línea Directa, a la sociedad y especialmente a los conductores, que la salida de la crisis y el consiguiente aumento de la movilidad no tiene por qué acarrear pérdida de más vidas en carretera. Hemos ganado mucho en los últimos años mejorando seguridad vial, disminuyendo el número de accidentes. Ante el imponente embate de la salida de la crisis y el incremento de movilidad, no podemos permitirnos que esto caiga por tierra. Muy bien, ¿qué metodología hemos seguido para este estudio? Pues tiene tres bloques fundamentalmente. Primero, el análisis de más de 500.000 accidentes con víctimas en España entre 2008 y 2013, según el registro de la Dirección General de Tráfico. Recuerdo, y lo haré más a lo largo del estudio, que víctimas no significa fallecidos, víctimas es heridos leves, graves o fallecidos incluidos. Que hemos analizado también 2,2 millones de servicios de asistencia en carretera, que son los que ha registrado Línea Directa, la aseguradora, en el periodo 2007-2014. Y luego hemos realizado una serie de pruebas en circuito, donde se ha distribuido, digamos, todos los vídeos correspondientes. Hemos utilizado 4 tipos de vehículos: nuevo, antiguo y en buen y mal estado de conservación, de mantenimiento, como se verá, realizando 4 pruebas.
digamos, por parejas, es decir, coches de más de 10 años, digamos, antiguos, mismo modelo, bien mantenido, mal mantenido, y realizando en todos ellos 4 pruebas: circulación en glorieta, distancia en frenado, estabilización en zigzag y rodada en circuito. Un total de 16 pruebas, y les ofreceremos las conclusiones. ¿En qué contexto nos movemos? Antes que nada, una precisión terminológica. En todo el estudio vamos a llamar así a los diversos segmentos de coches por su antigüedad. Llamaremos muy viejos los que tienen más de 15 años, llamaremos viejos entre 10 y 14, y hablaremos a veces de la suma de estos dos segmentos, es decir, coches de más de 10 años en general, y los señalizaremos con código rojo, de alguna manera, de color. Y gris pondremos los seminuevos de 5 a 9 y nuevos de 0 a 4. Coches de más de 10 años, los dos grupos, cuando los sumemos. Es claro que esto no coincide con la nomenclatura comercial. Un coche nuevo no tiene de 0 a 4 años, un coche nuevo es un coche nuevo, y un seminuevo no tiene de 5 a 9. Pero bueno, es un poco la terminología que desde este punto de vista de segmentos a efectos de seguridad vial hemos utilizado. Vamos a ver la composición del parque, tema clave en el contexto. En estas barras con tantos números, lo que hemos expresado es estos 4 grupos para cada año, lo que suponen en la composición del parque automovilístico. Así, los muy viejos en el año 2008 suponían un 23%, como podemos ver, y llegan a suponer en el año 2014 un 26%. Si sumamos los que están en rojo, es decir, los muy viejos y viejos, más de 10 años, pues digamos que su suma da 61%. De 44, estos dos segmentos pasan a 61% en su significación en la composición del parque. A su vez, los nuevos, menos de 5 años, pasan de 28 a 12, ni más ni menos. El conjunto de lo que ya hemos llamado seminuevos y nuevos, es decir, de menos de 10 años, pasan de 56 a 39. Yo creo que se entiende. Es evidente que hay una disminución muy importante de vehículos nuevos y seminuevos, sobre todo los nuevos, y un aumento de los antiguos. Ese envejecimiento del parque se puede ver también en la Edad Media. La Edad Media era 8 años y ahora es 11,2, es decir, 3 años más antiguos desde el inicio de la crisis. Eso sí, es diferente según el tipo de vehículo. En turismo estamos hablando de casi 10 años de edad media, y en camiones 11,7 y furgonetas 12,2. Furgonetas quienes son los que mayor edad media tienen. Sobre esto es que hemos visto que la Dirección General de Tráfico está incidiendo últimamente este tipo de vehículos. La comparación con el parque, con la edad del parque, edad media en Europa. Estamos a la cabeza de los países, digamos, de los grandes países de la Unión Europea con los que nos podríamos comparar. Frente a 7,8, por ejemplo, del Reino Unido, Italia 10, etcétera, y una media que está en 9,7. Estamos por encima de la media y a la cabeza de los países, digamos, con los que nos debiéramos de comparar. Hay países que están peor, como Grecia, Portugal o Polonia, por ejemplo, que tienen edades medias superiores. También hay algunos datos que hemos ido sabiendo que, digamos, acaban de concretar esta realidad. Las matriculaciones de coches nuevos entre 2007 y 2014 cayeron un 47%. El ratio de ventas, comparando un vehículo usado frente a nuevo, es de 2 a 1. 2 usados frente a uno nuevo, en el 2014. El 55% de los vehículos de ocasión que se venden tienen más de 10 años. Más de 10 años. Vamos a dar un flash de los principales resultados que luego vamos a ir desgranando a lo largo del estudio. Primero, que a mí me parece extraordinariamente llamativo y uno de los más notables de este estudio.
Si se tiene un accidente de cierta gravedad con víctimas, el riesgo de morir, es decir, de que haya un fallecido, es el doble en un accidente con un coche de más de 15 años respecto a uno de menos de 5, es decir, los dos extremos, el muy antiguo respecto al nuevo. El riesgo es el doble, como lo vamos a ver. Hay un incremento de un 30% en los fallecimientos en vehículos de más de 10 años respecto a vehículos nuevos, como veremos. Los accidentes con víctimas en términos absolutos en vehículos de más de 15 años suben un 78% desde el inicio de la crisis. Circulan por nuestras carreteras 8,1 millones de vehículos con más de 15 años, ni más ni menos. Eso lo hemos visto antes en la distribución. Según los datos que manejamos de asistencia en viaje, asistencia en carretera, se multiplicaron por 3 las asistencias en carretera con la crisis en coches de más de 10 años. Se multiplicaron por 3. Los coches averiados, esto es curioso, los coches con averías serias que tuvieron que ser asistidos en carretera porque el coche dejó de funcionar, se quedó parado, el 20% de esos coches sufrieron un accidente del tipo que sea, con víctimas, sin víctimas, leve, grave, etcétera, en los 6 meses posteriores. Y, muy importante, es clave desde el punto de vista de seguridad del mantenimiento y en particular el adecuado mantenimiento de neumáticos y amortiguación según demuestran nuestras pruebas en circuito. Veremos cómo, por ejemplo, la distancia de frenado entre un coche viejo bien mantenido respecto al mismo coche viejo mal mantenido mejora un 53%. Y veremos, de alguna forma, que es casi más relevante el buen mantenimiento del coche, por viejo que sea, que el coche nuevo. Sobre todo para evitar el accidente. Lo hablemos ya cuando el accidente se ha producido. Vamos a ver un poco esta evolución por antigüedad de los coches. Primer gráfico. En este gráfico lo que estamos enseñando es la composición año a año de los accidentes con víctimas. Repito, víctimas es leves, graves o fallecimientos. Luego hablaremos de los fallecimientos en concreto. La composición en esos accidentes de la edad de los coches. Así, estamos diciendo que en el 2008 los coches en rojo, es decir, de más de 15 años, en los accidentes pesaban un 8,4%. En el 2013 un 15%. Por ir al extremo, los muy nuevos, es la línea de arriba, suponían un 36,7% esta composición en el 2008 y pasaron al 15,9%. Examinando un poco por bloques, esta leyenda de la izquierda, en el 2008 los coches de más de 10 años, estamos sumando dos de los segmentos, los de más de 15, que están entre 10 y 15, causaban el 29,5% de los accidentes, o sea, estaban en el 29,5% de los accidentes con víctimas. Es decir, eso es sumar simplemente lo que tenían en el 2013 estas dos curvas, 21,1 y 8,4, 29,9. Y sin embargo, en el 2013 era el 49, es decir, 34 más 15, viendo esto de esta manera. En definitiva, y ya viéndolo en porcentajes de incremento, en cuanto, repito, a esta composición, pasamos en los coches antiguos a un incremento de un 78%, los muy antiguos, más de 15 años, y sin embargo en los nuevos hay un decrecimiento del 43%. Estamos hablando simplemente de la distribución de la composición de los accidentes. Este gráfico hay que entenderlo bien también. Aquí lo que estamos haciendo es ver la evolución temporal de cada segmento. Es decir, aquí lo que suma 100 es todos los porcentajes correspondientes a una línea, para ver cómo evoluciona. Es decir, aquí vemos que, por ejemplo, en los coches nuevos, siendo
en el conjunto de todos esos años un 27%, su peso en los accidentes con víctimas, en 2008 pasa a ser un 11%. Ojo, no se confunda esta gráfica con decir, por ejemplo, que en el 2013 el 11% de los accidentes fueron con coches nuevos. No, eso es la gráfica anterior que acabamos de ver. Ahí los tenemos. Ojo, esto es una evolución temporal segmento a segmento, que demuestra también que hay una disminución de los nuevos y un incremento de los viejos, de los rojos en general. Ahora vemos en términos absolutos, ojo, en términos absolutos, la evolución de las víctimas según el segmento de antigüedad. Aquí son número de víctimas lo que ponemos en el eje vertical, y estamos viendo en términos absolutos cómo en los vehículos muy antiguos está subiendo, ha ido subiendo, y cómo en los nuevos ha ido bajando, hasta el punto en el 2013 en que prácticamente los accidentes con vehículos de más de 15 años superan ya a los nuevos. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Algunos me imagino que se preguntarán, hombre, en esta bajada de los coches nuevos está implícita también el que tienen menos peso en el parque. ¿Por qué ha bajado el número de coches? Luego, claro que bajan los accidentes en términos absolutos porque está ese factor. Es cierto, pero lo que aquí vemos si comparamos este gráfico con la composición del parque es que esta bajada, por ejemplo, o subida en el caso de los muy viejos, es superior al propio peso en el parque. Es superior al propio peso del parque. Se preguntarán, ¿por qué no lo ha relativizado usted en función del parque en cada momento? Es decir, pongo un ejemplo, 35.000 accidentes con víctimas en coches nuevos, aquí, sobre cuántos coches nuevos circulando, cuántos millones de coches, así saca lo que los aseguradores llamamos la frecuencia. Pues por un motivo, porque aquí tratamos de ser rigurosos en lo que damos. Hay un factor muy potente que es muy difícil de evaluar, que es el uso. Estarán de acuerdo que cuanto más se use un coche, más probabilidades tiene de sufrir un accidente. Y desgraciadamente en las estadísticas oficiales de la Dirección General de Tráfico se habla de desplazamientos, etcétera, pero es muy difícil, no se ha hecho nunca. Es decir, bueno, los desplazamientos, no sé cuántos millones que se van a dar este fin de semana o que se han dado en el año, corresponden este porcentaje a vehículos antiguos, nuevos, seminuevos. No. Lo hemos intentado. En línea directa tenemos datos, y cualquier aseguradora, datos que pueden ayudar, pero no los hemos visto consistentes como para corregir y relativizar, yo creo que se me está entendiendo, estas series. ¿Dónde teníamos esos datos? Pues por ejemplo, cuando se hace un seguro, se pregunta al cliente ¿cuántos kilómetros piensa usted hacer al año? Ahí tenemos una antigüedad de un coche y unos kilómetros. Es una simple manifestación que tiene, como no se les ocultará, un sesgo bastante, puede tener un sesgo bastante evidente. ¿Dónde tenemos otro indicio? En las verificaciones. Cuando una compañía aseguradora asegura un coche usado, suele verificarlo para ver si hay daños preexistentes. Ahí se miran los kilómetros. Entonces, se puede ver que un coche que en ese momento tiene 8 años, ¿cuántos kilómetros tiene? Pero ahí también, y ahí les digo que ahí se ve muy claramente, al menos en grandes números, y tómese como simplemente un dato orientativo, el que, por ejemplo, los coches de menos de 5 años pueden estar en el entorno de los 21.000, 22.000 kilómetros de media al año. Y un coche muy antiguo, ojo, puede estar en unos 7.000. Es decir, también es de sentido común el que un coche antiguo se utiliza menos, hace menos kilómetros, hago menos viajes largos con él, lo utilizo más en ciudad, etcétera, que un coche nuevo. Y eso lo manifiestan bien estas muestras. De todas formas, ¿por qué no hemos utilizado estos datos? Porque tienen también un sesgo considerable. Dan una idea de magnitud, pero tienen un sesgo considerable. Las aseguradoras en estas verificaciones pues hacen una parte aleatoria y otra, digamos, según sus propios criterios aseguradores no aleatorios. Con lo cual, en la Fundación Línea tratamos de ser rigurosos con lo que decimos. Y entonces es por eso que la relativización según el parque, el número de accidentes según el parque, no la hemos hecho. Pero creo
que los datos son suficientemente elocuentes como van a ir viendo. Vamos a fallecidos. Enseñamos el mismo gráfico, más o menos de composición que veíamos antes en cuanto a los accidentes con víctimas, que es parecido pero incluso un poco más acusado. Vemos como en el 2008 13,8 de los accidentes con fallecidos se dieron en coches muy antiguos y en la actualidad, en el 2013 es el 22,8. ¿Y cómo? Con coches nuevos se daba el 31,7, esto suma 100, se compone así, pasa al 11,5. Es decir, la proporción de fallecidos en accidentes con vehículos antiguos ha sufrido un alarmante aumento durante la crisis, hasta un 65%, con una bajada de un 63%. Aquí vuelvo a decir, estamos comparando la estructura de toda esa población, digamos, de accidentes en los que ha habido fallecidos. Viéndolo en términos absolutos, en el 2013 el número de fallecidos con accidentes en los que el vehículo era joven, de menos de 10 años, fue 457 y el de más de 10 años 584. Es decir, otra idea importante de este estudio: casi un 30% más de muertos en el 2013 en vehículos antiguos, en vehículos de más de 10 años. Este dato me interesa detenerme un poco porque verdaderamente aquí sí que está perfectamente relativizado. Voy a explicar lo que es. Aquí, cuando se analiza todos los accidentes con víctimas, lo que vamos a ver ahora es cuántos de ellos hay fallecidos. Y vamos a verlo en los dos segmentos extremos, en el coche más nuevo, 0,4 años, al coche más antiguo, más de 15 años. Y sorprendentemente, y de un modo además muy constante, muy estable a lo largo del tiempo, vemos que la frecuencia es 0,76 en el 2013, por ejemplo, versus en los coches antiguos 1,59, es decir, duplicamos la frecuencia, es decir, la probabilidad de que fallezcamos una vez que tenemos un accidente, ojo, una vez que tenemos un accidente, que se dé un fallecimiento es el doble en un coche antiguo respecto a un coche nuevo. Y además esto se ve que es bastante constante, si se fijan, a lo largo de toda la serie temporal. ¿Qué explicación tiene? Es decir, una vez que se da el accidente, evidentemente, luego veremos cómo se evita, y hablaremos del mantenimiento, pero una vez que se da un accidente, la severidad, que es de lo que estamos hablando, la gravedad es mucho mayor, el doble exactamente, en un coche antiguo respecto a un coche nuevo. Seguridad pasiva, airbags, deformabilidad de los habitáculos, todo esto que sabemos también. Creo que lo expresa muy elocuentemente. Esto yo creo que es un dato muy relevante de este estudio. ¿Qué tipología tenemos en este tipo de accidentes con vehículos antiguos de más de 10 años? Pues lo más frecuente, aunque en general los alcances, los choques es lo más frecuente, aquí llama la atención que en los más antiguos es más bien salidas de vía en carreteras convencionales. La infracción más común es la distracción. Esto no es nada nuevo, es decir, la distracción es una causa importante de accidentes con vehículo nuevo, con vehículo seminuevo, con vehículo antiguo. La distracción no es cosa del vehículo, la distracción es cosa del conductor. Se suelen dar más en verano, julio y agosto, coincidiendo con periodos vacacionales, más bien en fin de semana, y las horas, por lo que hemos visto, es más de 12 a 3 aproximadamente. Y la mayoría de las lesiones, con mayor o menor gravedad, son cuello y cabeza. ¿Qué perfil tiene el conductor del vehículo viejo, del vehículo antiguo? Es un hombre, y es un hombre joven, entre 18 y 25 años. Tiene lógica, pensémoslo dos veces. El joven tiene menos poder adquisitivo, adquiere coche de segunda mano, probablemente bastante antiguo, luego en ese sentido está más expuesto, va en el coche. Es, por otro lado, el menos poder adquisitivo también porque es más golpeado por la crisis, no olvidemos, el joven, el paro juvenil, etc. Pero es curioso,
Y esto es una realidad, no me lo negarán, sociológica. También hay una presencia considerable de mayores de 65, sobre todo en ámbitos rurales. Todos habremos visto una persona mayor que va con el coche de hace 40 años, por términos rurales, que hace sus kilómetros y pues es un componente importante también. Son más bien conductores particulares, un 93%, y el 42% de los accidentes se produce en los desplazamientos de ocio, coherentemente con el perfil de hombre joven, como creo que todos sabemos. ¿Cómo se distribuye el parque según su antigüedad por comunidades autónomas, geográficamente? Pues hemos visto que las que están por encima, claramente por encima de la media, que es un 61%, recuerden, de más de 10 años, vehículos más de 10 años, están las en rojo, más de un 63%. Básicamente, zonas rurales con un poco menos o quizá menos poder adquisitivo que las otras. En amarillo, las más neutras, pues norte de España, Navarra, Aragón, Andalucía, donde hay un poco una combinación. Y con menos, antigüedad menor, pues destaca pues Cataluña, Valencia, Madrid y País Vasco. Probablemente por mayor renta per cápita, probablemente por existencia de grandes núcleos urbanos que parece que tienen más población. Vamos a este tema que hemos considerado muy relevante. Aquí, vuelvo a decir, no se trata de que el mensaje sea cómprese un coche nuevo. No, si usted no puede comprarse un coche nuevo, usted puede hacer casi lo mismo desde el punto de vista de seguridad si mantiene bien su coche usado, sean los años que sean. Y vamos a verlo en primer lugar desde el punto de vista de los servicios de asistencia en viaje que hemos registrado, que nos ha cedido los datos Línea Directa Aseguradora. Los servicios de asistencia en carretera desde el inicio de la crisis para todos los coches antiguos y nuevos han subido. Yo creo que la muestra de Línea Directa, que tiene 1.800.000 vehículos asegurados, más que 1.800.000, es más que suficiente, ha subido un 40%. Las asistencias en carretera por averías, fundamentalmente. Pero en los vehículos de más de 10 años se ha multiplicado por 3. ¿Por qué? Pues porque estos, lógicamente, tienen más propensión a tener averías por su vejez y porque han crecido también en su porcentaje, su participación en el parque total de automóviles. Pero si nos fijamos, hay una parte de los servicios de asistencia que son relativos a siniestros, choques, lo que sea, y la otra, más importante, en el entorno de un 90%, son averías, que es lo que nos interesa. Pues aquí, en los de más de 10 años, se ha multiplicado no por 3, sino por 2,6. Y esto que comentaba antes, que es curioso, es decir, del 20% de los vehículos que se atendieron, que lógicamente serían más bien viejos, antiguos, sufrieron un accidente del tipo que sea, aunque sea rotura de un piloto, en los 6 meses posteriores, cosa que nos ha sorprendido bastante y que tiene que ver de alguna manera también con la antigüedad del parque. Cuando hay falta de mantenimiento en accidentes con víctimas, según los datos de la Dirección General de Tráfico, ¿a qué se debe? Una puntualización. Realmente, el conjunto de accidentes, el 500.000 de accidentes con víctimas registrados en la Dirección General de Tráfico, entre un 3 y un 4% se han atribuido, lo ha atribuido el atestado, exclusivamente a falta de mantenimiento. Y son estos los que analizamos, porque ahí está, digamos, esta realidad en modo puro. Es verdad que la falta de mantenimiento, falta de frenada, etcétera, está probablemente en otros muchísimos accidentes, cuando ha habido un adelantamiento indebido y luego el frenazo no lo ha podido evitar, etcétera. Esto, digamos, son los que, según el atestado, la causa fue falta de mantenimiento, así dicho. Y qué curioso que la mayoría, en cuanto a la causa, es neumáticos muy desgastados, 61%,
Y otro 21% también relacionado con los neumáticos. Reventón. Reventón viene, en la inmensa mayoría de los casos, por neumático muy gastado. Es decir, estamos hablando 61 más 21, 82% tiene que ver con eso, con las ruedas. De las incidencias de frenado en accidentes de más de 10 años en relación a coche nuevo, vemos que hay un 68% más de incidencias de este tipo, cuando se ha producido el accidente. Y que accidentes con neumáticos desgastados en coches de más de 10 años versus coche nuevo, pero con neumáticos desgastados, es decir, estamos hablando de lo mismo, hay un incremento de un 23%. Importante, esto no lo registramos en las estadísticas, pero responde a algo que ya nos han dicho los conductores. En diciembre de 2014 la Fundación Línea Directa, recordarán, hizo una encuesta de diversos temas de seguridad sobre los conductores, donde reconocieron un 40%, es decir, 15 millones de conductores que desconocen cuándo se debe cambiar un neumático. Esta regla del 1,6 milímetros del dibujo, etcétera, lo desconocen, se va a ojo o no se mira. Y que el 16%, es decir, 4 millones, comprueban la presión de los neumáticos solo cuando van al taller. Esto no es una cuestión de coche nuevo, a poder adquisitivo. La presión de los neumáticos es gratis en cualquier gasolinera. Otro tema, ¿cómo influye la ITV? Aquí vamos a dar, la Fundación Línea Directa, nuestra propia estimación. Se han dado varias, ya vamos a hacer la nuestra. ¿Sobre qué? Pues sobre las verificaciones que antes comentaba, que se hacen previamente a asegurar un coche usado, donde aparte de ver kilometraje, etcétera, pues se ve si tiene al día la ITV, es un criterio más. Pues bien, nuestra estimación es que 1,2 millones de vehículos circulan con la ITV caducada. Para que se hagan idea, hemos oído, recordarán, estimaciones. No conozco la cifra oficial de la Dirección General de Tráfico, que creo que es difícil que la dé, porque hay un conjunto de vehículos muy antiguos que no circulan y que no se han dado de baja. Este es un tema que es un problema, digamos, en este tipo de censos, ¿no? Pero hemos oído estimaciones de otros organismos, pues entre 1,5 y 1,8 millones de vehículos que circulan con la ITV caducada. Según nuestra propia estimación, en base a la muestra de estas verificaciones, 300.000, no está mal, alcanzamos 1,2, estimamos 1,2 millones de vehículos. Y esto es especialmente grave, y estos sí son datos de la Dirección General de Tráfico, porque los accidentes en vehículos sin ITV desde la crisis son en proporción 3 veces más que los de vehículos que han pasado la ITV. Creo que es bastante elocuente. Y esto también viene de nuestra encuesta, la que hicimos en 2014. 4 millones de conductores, un 15%, dice que solo revisan el coche con motivo de la ITV. Vamos a hablar de las pruebas en circuito rápidamente. Un poco los vídeos que se han distribuido, todos los vídeos, pero vamos a ver 4 solo, que son 2 coches antiguos idénticos, de más de 10 años, bien mantenidos. Ahora veremos qué entendemos por bien mantenidos, lo que he comentado de alguna forma, es decir, neumáticos y suspensión de amortiguación, nada más. Donde les vamos a hacer 4 pruebas: circulación en glorieta, distancia de frenado, estabilización en zigzag y rodada en circuito. Bueno, vamos a verlo. Tengo aquí los vídeos. Vamos con el primero. ...35-40 kilómetros por hora, parcialmente mojado, y lo vamos a ver en paralelo. El rojo es el mal mantenido, el verde, que tiene arriba, es el otro. Parece que el mal mantenido ha seguido derecho en la curva. Vamos a ver, ahí está, ahora le estamos viendo, rojo, el mal mantenido, que intenta girar, pero simplemente no puede girar. Simplemente no lo controla. Vuelvo a decir, ambos son coches iguales, de más de 10 años, misma edad, uno con los neumáticos bien y otro con los neumáticos desgastados, ni más ni menos. No vamos a repetirlo. Un momento.
Vamos al número 2, distancia de frenado. Creo que este es bastante elocuente. Son los mismos coches a 60 km/h, ya bastante más velocidad, y van a frenar frente a un obstáculo sobre calzada ligeramente mojada. Esto habla por sí mismo. Solamente son los neumáticos y la amortiguación, no es otra cosa. Vamos a ver el siguiente. Esta típica prueba de conos en zigzag a bastante velocidad, casi 70 km/h. Con el dron se ve mucho mejor. Puede imaginar que es además con conductores experimentados. La comparación la hemos hecho también, lo verán en los otros vídeos, con coches nuevos, también por parejas. Y les vuelvo a decir, no es muy diferente en estas pruebas un coche nuevo con los neumáticos desgastados. De hecho, un coche antiguo con los bien mantenido da mejores prestaciones de seguridad que un coche nuevo con los neumáticos desgastados. Y finalmente, rodado en circuito. 60 km/h, se trata de curva. Simplemente se ha salido. Si ahí hubiera un terraplén, pues ya tenemos un vuelco y un accidente muy grave. Lo intenta. Esto es. Bueno, hemos pretendido con estas pruebas pues poner de manifiesto lo que decíamos, que y vamos a incidir ahora sobre eso. No tiene usted que comprarse un coche nuevo si no tiene dinero, si lo tiene mejor, pero algo tan elemental como mantener los elementos de seguridad más importantes de su coche, que son los que le ponen en contacto con la calzada, que son neumáticos y la amortiguación. ¿En qué nos estamos fijando? De esto hay muchas pruebas posibles. Nos estamos fijando en el zigzagueo, o sea, las curvas y la frenada, sobre todo la frenada. Eso es lo que estamos cifrando la seguridad. No entramos en la seguridad pasiva cuando ya se ha dado un accidente, donde hemos visto que la probabilidad de fallecer, son los datos, es muy superior. Principales resultados. Las prestaciones de un coche antiguo bien mantenido frente a uno nuevo mal mantenido son el doble de mejores. ¿En qué? En frenada y en el esquivar obstáculos. En estas pruebas hemos visto que la distancia de frenado de un coche antiguo bien mantenido frente a uno nuevo mal mantenido, logramos una distancia de frenado 6,3 metros inferior, han visto, a 60 km/h. Y que la distancia de frenado entre un coche antiguo mal mantenido frente a uno antiguo también bien mantenido es de un 53% mejor. Es decir, es prácticamente la mitad, ya se ha visto en la frenada. Es la diferencia entre llevarse un peatón, chocar con lo que sea, a simplemente quedarse a una distancia prudente. Bueno, finalizamos. Estas son las conclusiones. Primero, el riesgo de fallecer una vez que se tiene un accidente, ojo, se multiplica por 2 cuando el coche tiene más de 15 años respecto al vehículo nuevo, es decir, entre menos de 4 años. En 2013 hubo un 30% más de fallecidos en accidentes con coches de más de 10 años que en los siniestros con coches nuevos en el 2013. Desde que estalló la crisis, los accidentes con víctimas de coches de más de 15 años han aumentado un 78% en términos absolutos. Por las carreteras españolas circula más de 8,8 millones de vehículos con más de 15 años de antigüedad. Más de 1,2 millones de coches que circulan por España no tienen pasada, no están al corriente de la ITV.
y triplican los accidentes desde el inicio de la crisis. Con la crisis también aumenta un 40% las asistencias en carretera, básicamente por averías de los vehículos. Mientras que en los vehículos más antiguos, de más de 10 años, esto no se triplica. Y muy relevante, y lo que me interesa incidir, el mantenimiento juega un papel más importante que la antigüedad en los accidentes de tráfico, sobre todo en su prevención. El coche viejo, con neumáticos y amortiguadores bien, en buenas condiciones, multiplica por 2 las prestaciones de frenado y esquive de obstáculos que un coche nuevo mal mantenido, por muy nuevo que sea. Algunos consejos. Los neumáticos, 1,6 milímetros, como referencia se suelen cambiar para cada 40.000 según lo que se circule o por donde se circule. Los amortiguadores, controlarlos entre 15 y 18.000, sustituirlos cada 75.000. Para distancia de frenado y sobre todo estabilidad en curvas, esencial. Pastillas y zapatas de frenos, líquido de frenos, algunos elementos auxiliares como limpiaparabrisas para la visión, etc. Pero lo esencial está en neumáticos y amortiguadores, según hemos podido ver y creo que demostrar. Bien, con esto concluyo. Resaltar algunas ideas fuerza que creo que se desprenden de aquí. Primero, ese dato de que una vez que se tiene un accidente, la probabilidad de fallecimiento es el doble en un coche de más de 15 años respecto a un coche nuevo. Este incremento o esta diferencia de un 30%, esta progresión de los accidentes en coches antiguos durante la crisis. Y finalmente, este mensaje, un buen mantenimiento tiene, desde el punto de vista de seguridad, previniendo el accidente, no cuando se tiene, sino previniendo el accidente, prácticamente igual validez que un coche nuevo, si lo mantenemos bien. Y concluyo diciendo una cosa, como solemos decir en la Fundación Línea Directa, todo esto es muy importante. Creo que se demuestra que el envejecimiento del parque es una de las causas del posible incremento de siniestralidad que vayamos a ver viendo. Qué duda cabe que tiene esta relación, pero al final lo más importante es la cabeza del conductor, la propensión al riesgo del conductor, su idea de la seguridad vial, lo que se arriesga o se deja de arriesgar, su prudencia. Y eso ni son las carreteras mal mantenidas, ni es el coche envejecido, sino que es él, el conductor. También el conductor, aparte de mantener bien su vehículo si no es un coche nuevo, puede saber que en un coche antiguo con neumáticos más bien desgastados no puede hacer lo mismo que si los tuviera nuevos. También al final siempre está la mente del conductor, su percepción del riesgo y su prudencia. Bueno, pues nada más, muchas gracias, me quedo a su disposición para las preguntas que quieran formularme.